Carlos. Gracias. Bueno, pues bueno, espero que Carlos ya os haya convencido de que hay suficiente material para necesitar hacer prospectiva, para decidir, para tomar decisiones estratégicas. Pues quiero invitar a los ponentes de nuestra mesa redonda, que puede hacer la ciencia ficción por el futuro: Paco, Rosa, Antonio, Fernando. Bueno, ellos ya se van a presentar solitos. Yo solo os presento a Paco, del que os he hablado ya en un par de ocasiones, que es un físico, un investigador, ¿no? Y alguien que yo creo que una de las cosas más interesantes que se puede decir sobre él es que ha hecho cosas, ¿no? Que no solo ha pensado cosas, ha hecho cosas inteligentes, además, unas cosas blancas creo que hizo en algún momento para Telefónica, que nos espiaban y nos monitorizaban, nos ponían la calefacción. Bueno, pues aparte de eso, él también es autor de ciencia ficción. Recordaros que, aunque esto no se actualiza mucho, a los tuiteros más activos sobre el hashtag de Tecnofuturos 2050 les vamos a regalar varios libros, y os dejo con los ponentes de la mesa. Bueno, pues hola a todos. Bueno, lo primero, gracias a los anfitriones, a BBVA, por habernos acogido, y gracias también a Isabel porque se dejó liar para hacer esta mesa, ¿no? Ella está queriendo hacer cosas de futuro en la empresa. Yo últimamente estoy queriendo hacer cosas de ciencia ficción, es decir, que me he vuelto un poco friki, y le dije, bueno, pues unamos fuerzas y hagamos algo en esta línea. Y ella se dejó convencer, cosa que no es habitual, ¿eh? Bueno, la mesa la titulamos, la titulé, la sugerí el título de ¿qué puede hacer la ciencia ficción con el futuro? Y básicamente la tesis que pretendo traer aquí y discutir con gente que sabe muchísimo más que yo de ciencia ficción, de literatura y también es posible que de innovación también. La tesis es, en España esto de la ciencia ficción como que no es un género que nos entre mucho, ¿no? No parece que sea una cosa que todo el mundo estemos en ello, ¿no? Y la innovación, pues ¿qué os voy a decir? ¿Vale? Esto es la parte quizá más polémica estando en una institución como BBVA, gran empresa, etcétera, etcétera. De lo primero, pues me he buscado apoyos. Me he buscado en particular a Fernando, que ahora os voy a presentar. Y de lo segundo, estoy dispuesto a luchar yo con brazo así con cualquiera, ¿vale? Dicho esto, por supuesto, siempre hay excepciones. Hay excepciones, hay autores fantásticos, hay innovaciones fantásticas, hay innovadores fantásticos, hay emprendedores fantásticos. Pero España como país tiene, digamos, como esos dos to-dos. Y la pregunta que yo me hago es, ¿hay alguna relación? ¿O podemos encontrar alguna relación entre esas dos cosas? Y para eso me he traído, pues, o nos hemos traído, porque en realidad Isabel ha sido tan culpable o más que yo, a las personas que están aquí con nosotros. Bueno, empiezo por Rosa Montero, y yo creo que no hace falta que yo la presente, ella debería presentarme a mí, porque ella es una persona conocida y yo no, pero bueno, estas son las cosas, son así, ¿no? Bueno, Rosa es una periodista que yo creo que todos habéis leído, todos hemos leído, y es una autora conocida y reconocida. Pero además escribe ciencia ficción. En 2011 se lanzó con un libro conocido, que por cierto tenemos aquí, como habéis visto, Lágrimas en la lluvia, en referencia a esa escena que yo creo que muchos recordamos del replicante de Blade Runner, pues cuando le llega su momento final, ¿no? Esas lágrimas en la lluvia. Bueno, yo creo, luego nos contará, pero vamos, yo creo que es una clara alusión a ese momento. Y lo que no sé si sabéis es que Rosa en realidad es una replicante. Ella en Twitter ya no lo oculta, es Bruna Husky, que es la protagonista de esa trilogía, porque hoy ya es una trilogía, hay 2 libros posteriores. Luego está Fernando Ángel Moreno. Isabel, ¿ha desaparecido Isabel? Oye, ¿puedes proyectar la slide? Fernando es profesor en la Universidad Complutense, y yo creo que no es completamente descabellado decir que es
la persona que más sabe de ciencia ficción en España. Yo le encontré buscando esto, ¿no? ¿Quién sabe de ciencia ficción en España? Y luego, pues aparte de que llegas a él, pues luego ha habido mucha gente que me ha dicho, oye, si quieres realmente entender algo de la ciencia ficción en España, tienes que encontrar a Fernando, ¿vale? Bueno, Fernando creo que hizo su tesis, si no me equivoco, en el tema de la ciencia ficción, y creo que sabe un poco de ciencia ficción y de ciencia ficción en España. Tiene un libro en particular que os recomiendo, que tengo aquí, si lo queréis echar un ojo, que se llama Prospectivas, que es una antología de relatos de ciencia ficción escritos por españoles en España en los últimos 30 años, desde finales de los 80 más o menos hasta ahora. Y ese libro además tiene una introducción de él, que yo creo que es un buen resumen, corrígeme si me equivoco, de muchas de las cosas que cuentas en tu monografía extensa sobre el tema. Y luego, bueno, pues ha escrito más cosas más recientes como la política de Star Wars, que me hubiera gustado traer aquí y sortearla también, pero bueno, ya hablaremos, he sido incapaz. Y finalmente, tenemos con nosotros a Antonio Xu, que es director, tú corrígeme si me equivoco, de Partners y Alianzas Estratégicas en Telefónica, otra gran empresa como BBVA. Y bueno, pues que algo tiene que ver con lo que hace una gran empresa en el mundo de la innovación. Hemos tenido la charla de Carlos, que nos ha introducido, pues digamos, como, no solo como B de 2050, sino como una empresa, como BBVA gestiona esa innovación, ¿vale? Pues yo creo que Antonio sabe tanto de esto también en el caso de Telefónica. Y sobre todo también lo he invitado porque Antonio, pues bueno, pues es un colega, ¿no? En esa parte de mi vida en la que yo hacía cosas que no sé si él ha conocido, porque es mucho más joven que yo. Pues hemos tenido la oportunidad de vivir algunas aventuras juntos y espero que me eche una mano. Él dijo que venía aquí de Contrarian, que se ofrecía a venir de Contrarian. No lo sé si va a ser de Contrarian o va a ser el que acabe defendiendo el tema de la ciencia ficción. Bueno, sin más, recordar la tesis. En España la ciencia ficción no es algo particularmente relevante. En España la innovación parece que también tenemos ahí algo por hacer. Buscamos una relación. Y quiero dejar proyectado esta slide, yo no voy a proyectar nada más, en la que en la parte de la derecha, según hablo yo, en vuestra izquierda, pues tenéis una frase que yo creo que todos conocéis, que es esa famosísima tercera ley de Arthur C. Clarke: cualquier tecnología suficientemente avanzada es completamente indistinguible de la magia, y nos fascina como la magia. No sé si es tan conocida, para mí es fundamental cuando hablo de innovación y cuando hablo de adopción de tecnologías, etcétera, etcétera, la de la derecha, que no es de Brian Arthur, pero Brian Arthur la cita en un artículo muy famoso que es Mitos y realidades in the high-tech economy, en la economía de alta tecnología. Y dice que una tecnología no ha llegado por completo hasta que no desaparece. ¿Qué significa que desaparece? Que ya forma tan parte de nosotros como este jersey que yo llevo, que seguro que tiene un montón de tecnología, que no lo reconocemos como tecnología. De la magia a la invisibilidad, algunos de los que estáis aquí conocéis ese proceso. Hay innovación, hay diseño, hay un montón de cosas que hacemos o intentamos hacer para conseguir hacer lo invisible una realidad. De la invisibilidad a la magia están estos señores que escriben. Son los culpables de que las ideas que están ahí estén sobre la mesa. Ellos o las empresas, yo no sé quién es el culpable. Ahora vamos a hablar de ello. Bueno, sin más dilación, Rosa. No sé cómo estás conectada. Bueno, como eres replicante, me imagino. Ahora te paso el micrófono. Primera pregunta para Rosa. Voy a hacerles una ronda. Si os enrolláis mucho, habrá menos preguntas y si no, habrá algunas más, ¿vale? Pero bueno, también quiero que se genere un poco de polémica en la medida de lo posible. Rosa, ¿qué lleva a un autor consagrado, porque tú ya lo eras, ya habías triunfado en la literatura, a escribir cosas de frikis, a escribir ciencia ficción? ¿Por qué lo haces cuando además Fernando me dice que el mismo libro, vendido como ciencia ficción o vendido como literatura mainstream, vamos a llamarlo así, perdona, vende mucho menos en ciencia ficción? Pues sí. Bueno, es que yo creo que tienes un montón ya hay un montonazo de temas, no hace falta ni siquiera con tu intervención, no solo para contestar esta pregunta, iré contestando por orden un poco lo que has dicho. Primero que es verdad que soy cyborg, es verdad, pero no porque mi Twitter se llame Bruna Husky como mi protagonista, que es un clon humano madurado aceleradamente por los ingenieros genéticos, porque Bruna Husky en realidad ya era un nombre mío de antes, ¿no? Fue el nombre de mi avatar en Second Life. Yo entré en Second Life, ¿os acordáis de Second Life?
Cuando empezó Second Life, y entonces mi avatar se llamaba Bruna Husky y ese se convirtió un poco en como mi seudónimo más usado y lo utilicé para muchas cosas, entre otras cosas para el Twitter. Lo que quiero decir con esto es que cuando se me ocurrió hacer estas novelas de Bruna Husky y se me ocurrió el personaje, que para mí es el personaje que más me gusta de todos los Kichu y que además lo siento muy cercano a mí, creo que en el fondo me parezco mucho, en el fondo, claro, no soy una replicante de combate, pero pues le di un nombre mío, que es lo más que se puede dar a un personaje, ¿eh? Un nombre que ya tenía. Pero sí que soy un cyborg, o estoy dentro plenamente de la etapa de la transhumanidad que ya estamos viviendo, ¿no? Porque tengo 2 lentes intraoculares, 4 tornillos y una placa de titanio en la columna vertebral y 2 muelas de titanio. O sea que más cyborg no se puede ser y algunos de vosotros también, digo ya, ¿no? Estamos ya en eso, estamos viviendo la transhumanidad plenamente. Sabéis que en Dinamarca hay 4.000 o 5.000 personas que llevan ya un chip puesto en la mano, que pueden abrir las puertas, que pueden pagar. Yo, si pudiera, me lo pondría, me parece fenomenal. Y os acordaréis también de este hito de la medicina hace un año, de unos médicos franceses que pusieron un chip en la médula de 3 enfermos parapléjicos y comenzaron a andar, ¿no? Mi Bruna no es una trilogía, es un mundo que he creado y que voy visitando cuando quiero, es decir, que habrá otra novela por lo menos de Bruna y va creciendo. Y esto a pesar de que en efecto es el género más odiado en España. Hace 12 años, tal cual, el gremio de libreros hizo un estudio de gustos lectores muy extenso y salía que la única cosa en la que estaban de acuerdo los hombres y las mujeres lectores era que el género que más odiaban hombres y mujeres era la ciencia ficción. Yo no es lo primero que he hecho de ciencia ficción. A mí me encanta, soy de letras, pero me encanta la ciencia y la tecnología desde muy pequeña. Se podría uno preguntar cómo se crea, ¿verdad?, el imaginario de todos nosotros, ¿no? Pero mi segunda novela se llama La función delta y ya es una novela futurista. Luego tengo otra novela que es la quinta que escribí, que se llama Temblor, que es una novela de ciencia ficción, y estas 3. O sea que siempre me ha gustado muchísimo, ¿no? Y de hecho acabo de encontrar un cuentecito y empecé a escribir como la mayor parte de los novelistas de niña. Con 5 años escribía cuentos de ratitas que hablaban y ahora me acabo de encontrar una paginita de un cuento que no termina, se ve que perdí las otras páginas, que se titula José Antonio y Merceditas en Los marcianos. Y entonces son 2 hermanos, un chico y una chica. La chica tiene 8 años, o sea que evidentemente lo escribí con 8 años, que caminan por un campo, se caen por una grieta, bajan y llegan a un mundo muy raro, empiezan a caminar por el mundo, llegan a un cartel, le dan la vuelta y pone Marte. Y ahí se queda el cuento, cuando empieza lo más interesante. Pero bueno, ¿cómo es posible que con 8 años yo escribiera cuentos de ciencia ficción y siga haciéndolo, ¿no? Eso es lo curioso. Si os dais cuenta, no hay problema en España en absoluto con las películas de ciencia ficción. En las películas va la gente a masas. Y sin embargo, sí con las novelas de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque creo que la gente piensa que las novelas de ciencia ficción, las películas son de divertimento y las van a entender, van a entrar, se van a divertir, se van a emocionar, pero piensan que las novelas ya es un género mayor, digamos, que va a ser muy tecnológico, que va a ser muy científico, que no entienden la ciencia, que no les llega y que va a ser muy frío y que no le van a entender. Es un tópico y una equivocación total, porque la ciencia ficción lo que te da es una herramienta metafórica poderosísima para hablar de la realidad, ¿eh? Es una vía más de expresión literaria como otra cualquiera. Creo, Paco, que tienes toda la razón en pensar y en preguntarnos qué pasa en la sociedad española que es tan acientífica. Y no quiero decir con esto que no haya científicos maravillosos, pese a todo, los hay. No solo pese a la incomprensión de esta sociedad, sino también pese a que tenemos el I+D más bajo de todo nuestro entorno, que desde la crisis para acá ha bajado un 40%, en fin, una cosa de vergüenza. Pese a eso, hay científicos maravillosos, pero la sociedad es tremendamente acientífica. Estoy harta de ir a actos públicos con compañeros escritores famosos y tal, y que de repente digan, bueno, y entonces pues salió una cosa de las cantidades de dinero, lo que fuera, que yo no sé, porque claro, yo esto de los números, a mí, jaja, no se me da nada bien. Toda la audiencia se ríe cómplicemente, como si cuanto más analfabeto científicamente, más poeta seas, ¿no? Una cosa que no entiendo, francamente, ¿no? Bueno, pues eso pasa aquí. Esto no es, creo que viene por una razón muy clara, y es que viene de
de unos polvos, ¿verdad?, anteriores, que es que hasta el siglo XVIII la mayor parte de las universidades españolas estaban regidas por la Iglesia Católica. Entonces, resulta que hay un libro que conoceréis seguramente, que es El laberinto español, de Gerald Brennan, ¿verdad?, maravilloso, en donde se cuenta esta historia, que la he traído, porque, esperad un segundito, un parrafito. Que es alucinante. Dice Brennan en El laberinto español. En 1700... Ay, se me caerá. En 1773, la Universidad de Salamanca ignoraba aún a Descartes, Gassendi y Newton, y en sus cursos de teología se debatían cuestiones tales como el lenguaje en que hablaban los ángeles y si el cielo estaba hecho de metal de campanas o de una mezcla de vino y agua. En la generación anterior, la misma universidad se había negado a establecer una cátedra de matemáticas propuesta por Felipe V, y uno de sus profesores, el jesuita padre Rivera, declaraba que la ciencia era completamente inútil y que sus libros debían ser mirados como obra del demonio. O sea que medio siglo después de la muerte de Newton, y mientras el mundo despegaba a una era científica, nosotros nos aferrábamos al pensamiento irracional y mágico, ¿no?, y primitivo. Pues eso ha dejado estas consecuencias. Recordad que Unamuno, que fue uno de los grandes pensadores, ¿no?, de nuestro pasado reciente, dijo esa cosa y lo repitió varias veces, y esa cosa ignominiosa de que inventen ellos, ¿no?, los extranjeros, porque nosotros en lo que somos buenos es en la mística. Tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, pues bueno, creo de todas maneras que va mejorando, no quiero ser tan negativa, creo que va mejorando el conocimiento, digamos, de la ciencia, el amor por la ciencia, va mejorando también, ha cambiado un poco la conciencia de los científicos, que antes los científicos en España les parecía que hacer divulgación científica era una cosa fatal y que no tenía lustre, y ahora comprenden que hay que hacer divulgación científica justamente para desasnar la sociedad, y en ese sentido yo creo que vamos mejorando todos. Bueno, muchas gracias por esta primera intro. Os ha quedado claro, ¿no? Bueno, Fernando, como primera cuestión, un poco como experto en el tema, me gustaría que nos hicieras una brevísima descripción, porque claro, yo he tenido el valor de leerme bastante de su monografía, porque yo soy así, me gusta leer cosas raras y demás, ¿vale? Pero bueno, no sé si podrías hacer un resumen de cómo describirías la ciencia ficción en España. Lo que te voy a preguntar a continuación va a entrar en cosas que ya ha tocado Rosa, ¿no?, que es por qué, ¿vale? Pero bueno, si podemos hacerlo casi en 2 fases, no sé, como tú veas. Vale, pues nada, muchas gracias a todos. Me han encantado las presentaciones de Isabel, de Nacho y de Carlos. Me han interesado, me he dejado muy humilde, cosa que en procesos de universidad no es normal. Y bueno, a uno le cuesta saber un poco qué aportar, pero bueno, vamos a intentar provocar un poco también. La ciencia ficción, bueno, en primer lugar, dicen algunos críticos que la ciencia ficción es el primer género de la modernidad, que es el género más antiguo que tenemos en el mundo de hoy, porque es el primer género el que nos habla de que las cosas son como son y no como tienen que ser, que creo que es la gran lección que nos da la ciencia ficción. El sol no se mueve como nos dice la Biblia, o como debería moverse, los planetas no van en círculo como deberían moverse, el sexo no es como pensamos que deberían ser, las mujeres no son como pensamos que deberían ser, ni la reproducción, etcétera. Es decir, nada es como debería ser, sino que todo es como es. Eso yo creo que es la gran introducción que hace la ciencia ficción al empezar a especular sobre esto, al entrar el siglo XX sobre todo, ya a finales del XIX y principios del XX. Esto en España toca las narices muchísimo. Dice José María Merino, también autor de ciencia ficción, dice que hay 2 grandes razones por las que la ciencia ficción no triunfa en España. La primera se llama Iglesia Católica y la segunda se llama comunismo. Con la Iglesia hemos topado. Con la Iglesia hemos topado. Un saludo desde aquí, mi máximo respeto, claro. Pero y es difícil reducirlo a un solo factor, aunque ya introduzco el porqué, pero me parece importante para hablar de la ciencia ficción en España. La Iglesia Católica se esfuerza muchísimo en la no especulación hacia ciertos sitios, en los colegios, en las publicaciones, has dicho en las universidades, Rosa, completamente, y el marxismo que hay en España muy fuerte, cultural, se basa muchísimo en el apego a la realidad férrea, a la descripción de una situación que está denunciando de manera muy realista. No hay mucho campo para la extrapolación. Esto es lo que defiende José María Merino y yo no lo veo del todo equivocado.
creo que durante muchas décadas aquí se vio bastante mal. Hay también un experto aquí, Maneo Martín, que es el gran experto en ciencia ficción previa a la Guerra Civil. Quiero decir que la ciencia ficción antes de la Guerra Civil era magnífica en España. Casi todos los autores tienen ciencia ficción. Clarín, Unamuno, Pío Baroja, Ganivet, me corriges por favor. Casi todos, Azorín, tienen ciencia ficción. Era un género que se consideraba de élite. Muchas veces no lo publicaban porque pensaban que la gente no iba a entenderlo. Entonces se lo movían entre ellos porque era de alta especulación y enormemente compleja. Cuando llega la Guerra Civil se arrasa con todo eso, sigue habiendo lo que llamamos francotiradores, pequeños escritores que de vez en cuando salen, pero efectivamente está muy mal visto. Por una parte lo que ha contado Rosa, estoy muy de acuerdo, y por otra parte la idea de infantilismo. La idea de que en vez de ser un género de grandes pensadores, se convierte en un género de gente que quiere evadirse la realidad. Y yo os propongo de verdad que leéis, si no leéis, que imagino que estáis aquí será porque algo leéis, literatura de ciencia ficción, pero no sé, leer La carretera, por ejemplo, de Cormac McCarthy. Los desposeídos. Los desposeídos, Le Guin. Son novelas que tú las lees y dices, con un vaso de whisky dices, qué buena. ¡Pum! ¡Pa! Porque es el horror. O sea, yo cuando he leído ciencia ficción para evadirme he hecho un mal negocio normalmente. Y ese es un enfrentamiento con la realidad enormemente complicado, porque además no se cerraba a ninguna explicaciones del mundo completamente que estaban haciendo los dos grandes pensamientos culturales en la literatura, en el arte, en la universidad, yo creo, en los gobiernos. Entonces, el primer problema en España creo que ha sido que es una forma de pensar que era muy extraña para las corrientes dominantes hegemónicas que había. ¿Qué ha producido eso? Pues en primer lugar, que mucha gente atendía a la ciencia ficción realmente como evasión. Las novelas de Aduro, que en los 60 y los 70 hubo montones, decenas de miles de títulos. Por cierto, no sé si lo sabéis, era el género más leído en España en los 70 y en los 60. Ninguna historia de la literatura española lo va a recoger. Porque en kioscos. Es que la novela del oeste. Por sí, seguramente más. Quizá La altura o la novela rosa. Era enormemente leída. Pero es que incluso hay una antología de ciencia ficción española creo que es del año 74 que cuenta como con 15 ediciones. En muy poco tiempo. Era enormemente leída, pero la gente no reconocía que leía Asimov. Tú ibas a un bar a lo mejor y ¿qué estás leyendo? Isaac Asimov. No, esto es de mi sobrino que lo he cogido camino del cole. Entonces, realmente ha habido esa divergencia un poco entre una cosa y la otra. Y luego también creo que ha pesado mucho el que esta misma línea, esta forma de leernos, ha hecho que la gente también buscara eso en la ciencia ficción. Y ha ido buscando lecturas livianas y, como decía también Rosa, luego te acercas y ves, dices, uy, esto es demasiado chungo, yo lo estoy pasando muy mal, lo dejo. Hoy en día ha cambiado mucho. Rosa ha sido una de las primeras personas que ha tenido el valor, no sé si de decirle a la editorial o la editorial te lo propuso, no sé, de decir que publica ciencia ficción. Yo estoy harto de ver parábola futurista que nos dice cómo es el mundo tal y como querríamos que fuera o tememos ser. Y lo lees y dices, ciencia ficción. De hecho, hoy en día se usa el término distopía mucho. Y hay una gran fama de la ciencia ficción negativa, lo que llamamos algunos amigos la imaginación fea. Creo que ha sido Isabel, lo ha mostrado muy bien, esa gran línea de la distopía y la utopía, que a mí me parece importantísima, porque hay otro factor. En España somos enormemente haters. Bueno, hay un futuro distópico ahí. Enormemente negativos. Y hay una gran corriente de yo ya sé. En la universidad lo ves muchas veces, o cuando entras en Facebook o en Twitter y explicas algo a alguien, o intentas que alguien te explique, ¿a mí qué me vas a contar? Si yo ya estoy de vuelta. Ya tenemos unas ideas súper preconcebidas de cómo tienen que ser las cosas y cómo son. Para mí, en mi opinión, herencia de todo ese pasado político, social que hemos tenido. No sé a nivel empresarial cuánto funciona. Es un mundo que controlo muy poco, me interesa mucho, pero controlo muy poco. Pero yo soy en la universidad, a veces lo mucho se cortan las discusiones. No hay prospectividad, no hay búsqueda de escenarios nuevos en tu propia vida. Yo trabajo mucho feminismo, poscolonialismo, y es una verdadera pelea a veces el decir, no te sientas amenazado, solo estamos discutiendo y hablando, queremos, digamos, compartir posibles escenarios o realidades diferentes. Ya soy, para ir acabando y no ser muy pesado y dejaros que empiece la pelea aquí, la idea de que la ciencia ficción no habla del futuro, jamás ha hablado del futuro. No existe una sola novela de ciencia ficción que yo sepa que hable del futuro. Todas hablan del presente. Todas hablan de
mierda que tenemos en la cabeza ahora, que nos preocupa, que nos agobia y que en vez de decir, bueno, voy a llevar esto a Dublín, que me parece que puede ser una analogía interesante, sino voy a llevarlo al año 2050 y plantear que esto podría ser de otro modo. Empiezo muchas conferencias con la frase de John Barley, dentro de 5 años el pene quedará obsoleto. Yo una vez dije esto en clase y una alumna, el primer Fernando Antonio me dijo, ¿cómo que dentro de 5 años ya? Me destrozó todo el resto de la clase. Ese sería John Barley de un mundo futuro en el que hay tanto implante, tanta posibilidad de zonas erógenas en el cuerpo, que un pene, concentrar tanto ahí es un poquito obsoleto y un poco aburrido, ¿no? ¿Eso que te lleva a un concepto de género, de sexo, de relación social, de relación sexual, de jerarquías, enormemente abierto? Eso lo que te está haciendo no es decirte, vamos a plantear un futuro en el que vendamos implantes artificiales sexuales, sino hoy cómo leemos el sexo y estamos leyéndolo mal. Más cómo creemos que tiene que ser que como realmente es o podría ser. Y eso es lo que hace la ciencia ficción. Hablar de lo que podría ser y, por tanto, poner en duda lo que creemos que tiene que ser. Bueno, muchas gracias, Fernando, por esta primera andanada. Antonio, me voy a meter contigo. Vamos a ver, es posible, yo ayer lo tuiteaba, que la ciencia ficción sea un género fundamentalmente pues, inglés, anglófono, o como queramos llamarlo, y que en realidad sea una forma de los americanos de dominarnos. Y entonces nosotros haríamos bien en ser unos galos resistentes diciendo nosotros el realismo mágico, pero la ciencia ficción por aquí no pasa. Es una teoría. Pero lo cierto es que cuando te metes en el libro, por la mayor parte de la gente, nos gusta lo que vemos. Es igual que cuando nos vamos a ver La Guerra de las Galaxias. Es que aunque sea Hollywood, y aunque sea, yo qué sé, la historia se cae a ratos, pero nos mola, queremos ese cine, vale, también queremos el cine sueco, pero queremos ese cine, queremos esa novela y demás. Los señores de la empresa, cuando presentan sus grandes innovaciones hoy en día, recurren a la ciencia ficción. Es lo que hace Jeff Bezos cuando presenta su Blue Origin. Isabel lo ha comentado, ¿no? Pues Elon Musk, toda esta gente, pero lo han hecho siempre, a lo largo del siglo XX lo han hecho. Entonces yo lo que te quiero preguntar, Antonio, es tú que vives dentro del día a día de la innovación, que Carlos nos ha descrito también, cómo se gestiona, realmente al final, ¿dónde encuentran las empresas su motivación para innovar? Porque vale, si tú me puedes decir es todo negocio, ¿o qué? ¿O es que hay que ser tan sumamente rico como Jeff Bezos para realmente hacer algo innovador? ¿O una startup? Pues decir, bueno, soy startup, pues soy Jeff Bezos, pero entre medias no puedo ser realmente innovador. ¿Dónde se busca esa inspiración? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me imagino que he sido invitado parte por la experiencia en la empresa y parte porque soy brasileño. Eso creo explica el acento. Y Brasil, como sabéis... Y parte porque eres esto no lo he dicho antes, pero lo añado, una persona que es un lector de estos que no lo confiesan y demás, y es una persona muy observadora. Como mire algo y te haga un análisis, míratelo. Sí, soy lector de ciencia ficción. Alguna vez me han pillado en un bar con un libro de Asimov. Dije que eran los hermanos Karamazov, pero bien. El tamaño, incluso, es en general bastante comparable. Pero soy brasileño y Brasil, Stefan Zweig decía que era el país de futuro y siempre lo será. O sea, Brasil y futuro tienen mucha conexión. Bueno, la pregunta de Paco, ¿por qué las empresas innovan? La respuesta corta es sencilla, es por dinero. Si queremos, podemos poner en términos más bonitos, de creación de valor, maximización de valor accionista, utilización de recursos y capacidades, hay toda una teoría por detrás, pero al fin y al cabo lo que queremos es ganar dinero. Pero eso se explica mejor, no tanto con ciencia ficción, sino con las novelas de crimen. Innovar en empresas es un poco como las novelas de crimen. Hace falta motivo, oportunidad y alma. El motivo suele ser, hay un problema de un cliente o hay una tecnología con más potencial que lo actualmente explorado. La oportunidad es lo fácil, son condiciones estructurales de mercado que permiten entrar con éxito con la innovación. Y el alma es la gente que hace la innovación y capital. No se hace innovación sin dinero. Se puede hacer invención, hay muchísima invención de laboratorio, muy barata, muy interesante,
pero llevarla al mercado de manera potente, de manera masiva, suele requerir capital. Porque todo eso combinado, todos esos motivos, oportunidades y armas, si bien hechos, y es un sí muy, muy condicional, con enorme probabilidad de fracaso, terminará llevando a una innovación exitosa. Que, recordemos, es algo como 2% de toda la invención, de todas las ideas innovadoras de algún tipo, tanto en producto como en comercialización, que efectivamente llega a establecer una posición dominante en el mercado. Un poco similar a la situación de los escritores de ciencia ficción, que seguramente hay cientos con sus manuscritos en los cajones, pero que no necesariamente llegan a publicar. Ese tema es muy interesante y luego, si nos da tiempo, voy a volver sobre él. Pero quiero continuar con Rosa, con un tema que ya has introducido. Yo, bueno, pues cuando me leí tus novelas de Bruna Husky, me sorprendió, bueno, me han sorprendido muchas cosas, ¿vale? Pero me sorprendió en particular ver el apéndice que tienes al final, en el que describes pues cómo es ese mundo en el que ellos se mueven, que estamos hablando de 2109. Bueno, 2109 puede ser una provocación, como decía Fernando, pero hay una teoría que tú más o menos planteas en ese apéndice, la de cómo se llega a ese mundo, ¿no? Cómo se llega a ese mundo de 2109. Y bueno, pues das una serie de referencias, etcétera. Entonces, estamos hablando de cómo se crea ese mundo de ciencia ficción, o ese mundo futuro, ese mundo ficcional, ese mundo posible. Y yo me pregunto, ¿esto es simplemente el buen hacer de un escritor? Como todo oficio, pues tienes que hacer las cosas de una determinada manera, ¿o es una de las razones, esa creación de mundo, es una de las razones que te llevan a escribir ciencia ficción? Bueno, Paco, de nuevo montones das muchísimos puntos ahí que dan para pensar. Quería añadir alguna cosa también a lo que ha dicho antes Fernando, que tienes toda la razón. Cuando yo le dije a mi editora, ¿verdad?, hace 12 años que estaba escribiendo una novela de ciencia ficción, me dijo, muy bien, muy bien. ¿Y no podríamos llamarla de fantasía? Y dije, pues no, es de ciencia ficción, ¿no? Y además debo decir, y en relación con lo que tú has preguntado, Paco, que a mí la fantasía, digamos que en general me gusta poco la fantasía, así pura no me gusta demasiado. Es decir, precisamente por lo flexible que es. Cuando tú empiezas una novela diciendo que ese fue el día en que a las ranas les creció el pelo, pues ya cabe cualquier cosa, vale cualquier cosa. En ciencia ficción no vale cualquier cosa. Quedaros con esa idea. Tienes que hacer realmente un mundo coherente que tenga que responda a leyes y que sea una construcción exacta, digamos, ¿no? Y eso verdaderamente para mí es un plus como escritora y desde luego como lectora, sin lugar a dudas, ¿no? Decía también Fernando, y tiene relación con lo tuyo, que en la ciencia ficción lo que hace es demostrar lo que puede ser y por lo tanto así reflexionamos sobre lo de hoy. Yo creo que hace más que eso. He dicho antes que la ciencia ficción es una herramienta metafórica poderosísima para hablar de la realidad. Las distopías, la famosa distopía, palabra de moda, que ahora a nadie se le cae de los labios, como decía Fernando, yo las detesto como palabra de moda y como construcción obligatoria, ¿no? No entiendo que la ciencia ficción tenga que ser distopía. Mis novelas, por ejemplo, no lo son en absoluto. Son realistas, maldita sea. Realistas, representan este mundo. Y eso es lo que hace la ciencia ficción, representar. Por ejemplo, nos lo representa la realidad de otra manera y por eso nos permite salir de la ceguera de la rutina y comprender lo que es nuestra vida. La grandísima Úrsula K. Le Guin, por ejemplo, tiene un libro que es La mano izquierda de la oscuridad, que trata de un planeta dentro de 2000 años y en un lugar remotísimo, en donde hay seres, hay una población que son hermafroditas de alguna manera, es decir, que cambian de sexo a macho o a hembra dependiendo de la persona con la que están. Y esta peculiaridad biológica nos permite una reflexión tan alucinante y un análisis tan increíble de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer,
que es maravilloso. O sea, una metáfora que nos permite repensarnos. En mi novela, por ejemplo, en Mi mundo de Bruna hay que pagar un impuesto a las empresas energéticas por el aire limpio. Si vives en una zona de aire más limpio, tienes que pagar un dinero. Y si no tienes para pagar eso, vas bajando de zona y terminas viviendo pues, en unas partes completamente apestosas del planeta. Es lo que está pasando sin necesidad del impuesto. Sin necesidad del impuesto. Hace 6 meses salió en el periódico una noticia en El País en la que se decía que, no me acuerdo en qué país era, no sé si era en Gabón, no me acuerdo, un país africano, acababan de hacerle análisis a los niños recién nacidos de sangre y ya tenían la sangre envenenada por los metales pesados de los basureros electrónicos que les ponemos allí. Es que ya pasa. Y es más, os diré, ha pasado desde siempre. En el siglo XVII los ricos se iban a vivir a zonas altas donde no estaban las marismas, donde había el tifus o donde había el paludismo. Siempre ha pasado, siempre ha pasado. Gabriela Cañas, que esto es fantástico, sacó, periodista del País maravillosa, sacó un artículo hace unos meses en donde contaba cómo efectivamente el norte, en las ciudades europeas también pasa, ¿no? El norte de Madrid es muchísimo menos contaminado, cuesta mucho más vivir que en el sur, ¿no? En el norte menos contaminado por la montaña y tal. El este de París, de Madrid, eso de Madrid. El este de París que da al mar es mucho menos contaminado, mucho más caro. El oeste es más contaminado de París, mucho más barato para vivir. Pasa todo el rato. Entonces, si lo cuentas de otro modo, puedes reconocerlo, ¿no? Y lo de crear mundos es una ambición de todo escritor, ¿no? También no tienen por qué ser mundos de ciencia ficción, ¿no? Pues mirad a Juan Benet con su región o a muchos otros. Ambicionas construir un mundo. Yo, desde luego, fue lo que me hizo escribir ciencia ficción. Entre otras cosas, me encanta la ciencia ficción, pero yo quería regalarme un mundo que yo pudiera visitar cuando quisiera y que fuera creciendo, ¿no? Pero si encima es de ciencia ficción, es maravilloso, porque verdaderamente eres como Dios jugando o como un niño jugando con un juguete muy grande, ¿no? Realmente al inventar ese mundo. Y yo he querido, mi mundo de Bruna sucede cuando empecé a pensarlo dentro de 100 años, ahora ya voy por 89, ¿no? Dentro de 89, en 2109. Y he querido que fuera lo más realista posible, tanto socialmente como tecnológicamente. Entonces, las cosas que salen, pues yo que sé, en el mundo de Bruna hay un ascensor espacial que sube a unas plataformas. Hay unas plataformas en la estratosfera habitadas y a estas 2 plataformas habitadas se sube por un ascensor espacial. Puede parecer una chifladura que cuelga de unos nanotubos de carbono y tal. Puede parecer una chifladura, pero si vosotros googleáis ascensor espacial, veréis hasta los planos, porque es que hay una empresa japonesa que piensa construir ese ascensor espacial en el año 2066. Y es con esa tecnología que yo cuento de los nanotubos de carbono y tal. Y cuando haya ascensor espacial, habrá plataformas en la estratosfera, porque ahora no las hay, porque no hay quien lleve arriba los materiales, ¿no? Entonces, lo digo, en ese sentido es fascinante poder ir desarrollando un mundo de ciencia ficción. En el apéndice, incluso, yo creo que es honesto, confiesa que ha tenido un físico de asesor. No es así, no es así, no, al contrario, en todos. Además no es en el apéndice, es en todos cuento, hago mis libros y todo esto es porque me encanta la ciencia y voy reuniendo los recortes y voy leyendo divulgación y tal. Y cuando he terminado el primer borrador, siempre se lo doy, pero en estos y en otros libros míos en donde trato de ciencia, que trato en muchos, en Instrucciones para salvar el mundo, en La ridicularidad para no volver a verte. Entonces, como no tengo una formación científica académica, pues luego siempre doy esos borradores a leer a científicos para que vean si he metido la pata en alguna cosa gorda, ¿no? Pero no es que tenga asesores, no son asesores, son revisores, que es muy distinto, ¿eh? Vale, gracias por la precisión, pero anotar el punto porque me interesa. Voy a ver si Fernando me ayuda en en este tema. Fernando, tú vas a elaborar sobre el tema de la creación de mundos y de esa característica intrínseca de la ciencia ficción. Si os apasiona esto, la verdad es que Fernando dedica mucho esfuerzo a intentar acotar exactamente qué es la ciencia ficción y qué lo distingue de la fantasía y qué lo distingue de otras cosas, ¿vale? Él habla de prospectiva, que es un tema que nos interesa especialmente en el tema de diseño de futuros. Bueno, hay mucho ahí. Un tema que me interesa a mí particularmente es el del lenguaje. Yo, por razones que, por ejemplo, cuento en mi blog, también por hacer un poco de publicidad,
siempre me he encontrado, esto es un tema profesional, la experiencia te lleva a que si trabajas en inglés, pues probablemente hay cosas que conoces mejor en inglés o acabas conociendo mejor en inglés que en tu idioma nativo. Pero es que el inglés, por ejemplo, tiene una flexibilidad para hacer ciertas cosas, por ejemplo, mezclar dos conceptos o convertir un verbo en un sustantivo en verbo, que en español nos cuesta un poco más. ¿Todo esto tiene algo que ver, puede tener algo que ver? Nos has dado algunos temas claves culturales, pero ¿hay algo más sustancial, digamos, en esa parte? Que podría explicar, por ejemplo, que el cine sí encaje, pero no la literatura escrita. Puede haber. En la novela luchamos contra el lenguaje. No solo con el lenguaje, sino contra el lenguaje. Aquí voy a intentar no ponerme muy estupendo, pero yo además soy profesor de lenguaje literario en la Complutense. La base de la novela es pelearnos contra aquello que no se nos dice. Las novelas nunca van de lo que nos dicen, sino de lo que no nos dicen, que eso lo ha explicado muy bien ella al hablar de este tema. Claro, hay muchísimas novelas, muchísimas sobre el lenguaje en la ciencia ficción, Empotrados, Babel 17, hay montones, y grandes escritores y lingüistas que escriben ciencia ficción. Observamos también con esto. La película La Llegada, que está basada en un cuento magnífico, que os recomiendo, La historia de tu vida, de Ted Chiang, de verdad, si tenéis que leer un solo cuento de ciencia ficción en vuestra vida, leed ese, por favor. Donde, digamos que el cambiar la forma en que tú estructuras lingüísticamente tu cerebro, que no es más que Lacan, en el fondo, cambia tu percepción, cambia tu construcción de relato, cambia en cómo explicas las cosas. El hecho de que tú, digamos, a algo le hayas hecho un complemento directo o un sujeto, el que para mí seáis sujetos, seáis complementos directos o complementos pasivos, en mi mente cambia cómo yo os trato y cómo me tratáis. La ciencia ficción habla muchísimo de eso, sobre todo también con el contacto con el extraterrestre, que no es más que siempre el contacto con aquel que no entiendo, es decir, a mi padre. O aquella novia que tuve o a ese compañero de la universidad, ese es el extraterrestre, y de eso va la novela. El lenguaje, el cine lo que nos lleva es a mí, yo soy un fanático del cine igual, yo defiendo Star Wars, como podéis imaginar, Los Vengadores y el cine de Tarkovsky y de Ken Loach. A mí me gusta todo el cine, sea el que sea. Pero, por ejemplo, no está esa pelea con la palabra, con la denotación que nos hemos acostumbrado, que es una mala forma en que nos enseñan en el cole de que micrófono es esto. No, micrófono es en este momento poder. Yo os hablo y vosotros escucháis. No es el objeto, la referencia es algo muy pobre para explicar el lenguaje. El cine no se mueve así, exactamente. El cine va digamos, a mensajes subliminales mucho más intuitivos que entre los que peleamos menos. Que para mí es su grandeza, es lo maravilloso. No sé si habéis visto Los Vengadores. Si no lo habéis visto, por favor, cualquiera de ellas, por favor, es cine de alta calidad. Diga lo que diga el señor Scorsese. Cuando Thor golpea el martillo del Capitán América y no sabemos quién va a vencer, un viejo tema friki, es el Dios golpeando al Estado. El escudo del Estado golpeado por la religión. Eso entra en ti, no te das cuenta, evidentemente, y ahora decís, pues yo no lo pienso así. Sí lo piensas así, si sigues los cómics y lees muchas historias de Thor y del Capitán América, porque realmente eso es como funciona el cine, digamos, sublimándonos y llevándonos a otros sitios. La literatura no funciona igual. La literatura es mucho más complicada en ese sentido, no por ello mejor, pero sí mucho más complicada. Decía Elia Barceló, amiga escritora de ciencia ficción y que os recomiendo, un día le pregunté, oye, Elia, ¿por qué ya no escribes casi ciencia ficción? Me dijo, porque es lo más difícil del mundo. No hay ningún género tan difícil como la ciencia ficción. Todo es extrapolable, pero todo tiene que ser coherente. Y además tengo que estar pensando qué estoy diciendo, qué brutalidad estoy diciendo sin darme cuenta. Es un género complicadísimo de escribir, no sé, aquí tenemos el mejor ejemplo. Por cierto, me encantó Temblor cuando la leí, también muchísimo. Y os voy a dejar un ejemplo, si no os importa, ya que lo ha citado por alusiones de Rosa, pues me he traído un textito de La mano izquierda de la oscuridad. Dice, en la novela esta que he comentado, que va un ser humano, hombre, a este mundo de hermafroditas que cambian de género con las fases de la luna. Ya el lenguaje ya es importante. Dice, lo había intentado varias veces, pero mis esfuerzos concluían en un modo de mirar demasiado deliberado. Un gedeniano me parecía entonces primero un hombre y luego una mujer. Les asignaba así categorías del todo irrelevantes para ellos y para mí fundamentales. Al hombre le gusta que se respete su virilidad, a la mujer que se aprecie su feminidad, por muy indirecto y sutil que sean el respeto y la consideración. En este planeta no hay tales cosas. Se os considera y juzga tan solo como seres humanos. Es una experiencia sumamente desagradable. Buenas noches, ay, dijo el extraño, y el otro extraño contestó, buenas noches, Hart.
Un amigo, que es un amigo en un mundo donde cualquier amigo puede ser un amante en la próxima fase de la luna. No yo, prisionero de mi virilidad, no un amigo de Eren Har o cualquier otro de esa raza, ni hombre ni mujer y los dos a la vez, cíclicos, lunares, metamorfoseándose al contacto del otro variable de la estirpe humana. No eran de mi carne, no eran amigos, no había amor entre nosotros. El lenguaje de mi escritora favorita, con todo mi respeto que estás aquí, es Ursula Le Guin, y es ver cómo el lenguaje está construyendo un mundo, está construyendo otra realidad y nos obliga a pelear con palabras como fases, cíclicos, lunares, no somos amigos, no hay amor entre nosotros, con todo lo que implica todo eso. Oye, muy bonito. Y ya que citas a Ursula K. Le Guin, yo siempre digo que mi frase favorita de ella no es de un libro, es de un speech que dio hace unos años, muy recientemente, en el que dijo, y esto me introduce la última pregunta que le quiero hacer a Antonio, y luego os voy a dejar que os peleéis un poco. Un tema que es relevante, que ella dice: necesitaremos escritores que recuerden la libertad. Y esto me lleva al tema de los escritores. Últimamente se ha vuelto a poner de moda por el hecho de que, bueno, pues creo que fue Macron este verano que dijo: vamos a contratar a esos escritores de ciencia ficción para que nos digan, o las fuerzas de defensa francesas van a contratar escritores de ciencia ficción. Esto no es nuevo, esto se ha hecho siempre. Lo que pasa es que yo creo que hemos vivido como 30 años de enajenación en el que todo era tan maravilloso, el mercado nos daba todo tan fácil, todo tan eso, que no hacía falta nada, no hacía falta predecir, no hacía falta imaginar, no hacía falta absolutamente nada. Pero en tiempos un poco más difíciles, Isabel lo ha apuntado, puede que a lo mejor necesitamos imaginar un poco más el futuro. ¿Necesitan las empresas escritores de ciencia ficción? ¿No les vendría bien las empresas escritores de ciencia ficción? Porque yo, por la sociedad, yo me mojo. Yo creo que la sociedad necesita escritores de ciencia ficción. Elaboran esto y luego voy a hacer un remark. Tengo la tentación, ya que estoy hablando primariamente contigo ahora, que lo que las empresas necesitan son físicos. Eso está clarísimo, eso es evidente. Las empresas necesitan recursos de todos los tipos. Pero si me permite, antes de contestar esa pregunta, quería volver al tema de la lengua que comentaste antes. Perfecto. Sí que la ciencia ficción que leemos, por lo menos que leí yo de joven en Brasil y la que conocí viviendo en otras partes y la que veo por aquí, es primeramente de origen inglés y principalmente americano. Pero por varios años la más grande revista de ciencia ficción en el mundo era China. O sea, China tenía una revista que llegó a tener 1,5 millones de lectores todos los meses de cuentos y relatos de ciencia ficción. Curiosamente, eso fue anterior al despliegue económico de China, de su avance, de su clara posición como potencia tecnológica. Eso fue a principios de los años 80. A partir de ahí ha caído las ventas de esta revista. Como en Estados Unidos también, el período álgido de la ciencia ficción, con Astounding Science Fiction y varios otros periódicos que han dado a conocer lo que hoy tomamos como clásicos, ha sido por los años 50, que es anterior al momento álgido de la tecnología estadounidense. Porque no parece que hay una conexión absolutamente directa entre tener gran producción de ciencia ficción y tener gran producción de tecnología e innovación tecnológica efectiva en el mercado. Eso conecta con tu pregunta de si las empresas necesitan ciencia ficción. La innovación necesita toda la ayuda que pueda siempre, eso está claro. La más básica no suelen ser ideas, suele ser dinero. Y las etapas de ideation de todos los ejercicios de innovación, que muchos de aquí seguramente han participado, la gente que intenta crear startups y que propone y tiene sus pitches tiene su business plan, el problema nunca suele ser la visión que tienen, incluso la visión a largo plazo. Suele ser cosas más básicas, de acceso a capital para desarrollar un producto, acceso a capital para poder tener canales de distribución, o sencillamente tiempo para experimentar variantes de un producto que pueden ser más o menos efectivas. Ciencia ficción podría ayudar ahí, potencialmente sí, pero seguramente mucho más en la etapa de conceptualizar, de estimular el pensamiento divergente y considerar alternativas tal vez no consideradas. De todas maneras, no creo que eso suele ser el problema. Es mucho más cosas más básicas sobre cómo llego al mercado, cómo estimulo la adopción de un producto,
qué precio pongo a mi producto, que son problemas que la ciencia ficción en general no trata. Son mucho más dramáticos en el proceso de innovación. Vale, os voy a dejar, gracias Antonio, una pregunta a los tres y podéis hablar, y luego si queréis, no sé si tenemos mucho tiempo, pero si quiere el público hacer una pregunta, pues perfecto, sería interesante. Vale, este tema os prometo que no estaba planificado. Yo les había pasado algunas ideas, todos me habían dado de tortas diciendo qué tonterías dices, Paco, porque yo me dedico últimamente a decir tonterías. Y entonces voy a decir la última. Ellos han dicho, Rosa lo ha dicho explícitamente y Fernando lo ha dicho, que la ciencia ficción es el género más difícil. Yo creía que yo sufría escribiendo ciencia ficción mucho porque soy un manta y enseguida me voy a las ranas con pelo porque me resulta mucho más fácil. Esta es la realidad para un aficionado, un diletante de la escritura, pero lo han dicho ellos. Hipótesis. Cuando he contado cosas de estas en algún otro foro, en particular con gente que sabe de literatura, me han dicho qué tonterías dices, Paco, una vez más. En España hay muchísima creatividad, etcétera, etcétera. Pero todos los que estáis aquí, os dedicáis a la innovación, sabéis que entre la creatividad y la innovación hay, lo que está diciendo Antonio, un camino duro y difícil. ¿Podría ocurrir que seamos tan creativos en España que ese camino duro es lo que nos cuesta y por eso ni escribimos ciencia ficción ni hacemos innovación? Os dejo la pregunta para especular. Y si queréis ir añadiendo alguna pregunta, pues porque tenemos que acabar, ¿no? Hay media. ¿Alguna idea sobre esto? Espera, que está hablando. No, perdona. No terminéis, alguna pregunta yo creo que podemos coger. Sí. Y ojalá las haya. No sé, no creo, contestándote, no creo que sea eso. Pero quería decir dos cosas que me parece que pueden ser interesantes de lo que hemos oído. Una, que efectivamente cuando después de las Torres Gemelas, el Pentágono, eso salió publicado en Estados Unidos y tal, pues contrató a escritores de ciencia ficción, y deben de estar todavía, no se dijeron los nombres, pero contrató a escritores de ciencia ficción para que plantearan posibles planes de ataques terroristas y futuros. Eso se ha hecho y se hace todo el rato, ¿no? Habéis dicho que parece que el momento esplendoroso de la ciencia ficción ha pasado. Yo creo que es lo contrario. Es un poco lo que tú decías, Paco, también. Creo que vivimos tan en un mundo de ciencia ficción y tan tecnológico que esa ciencia ficción está empezando a ser simplemente libros realistas, considerados libros realistas. O sea, que creo que está entrando, haciendo carne con la sociedad. Es otra cosa completamente distinta a la que está pasando. Y además, como somos hijos de padres y madres escritores que han roto las paredes del mundo, los géneros afortunadamente cada vez son menos géneros y están más abiertos y están más mestizos y son menos definibles como un género y otro. Y ahora solamente quería decir una cosa interesante, que antes de ayer conocí a una doctora especializada, es académica de la Academia de Ingeniería y está especializada en inteligencia artificial y tal y cual. Entonces me contó cómo se llama Nuria, no me acuerdo ahora del apellido, y me tiene que mandar, porque me interesaba mucho lo que me contó, me tiene que mandar información, pero hay una fundación que está, me parece, en Bruselas, la sede y a la que ella pertenece, que está intentando hacer desarrollo, investigación en inteligencia artificial y todos estos campos punteros fuera de las empresas, porque resulta que son solo las grandes empresas mundiales las que lo están haciendo, y cada uno, claro, con su interés. Es decir, en Google y en todas estas grandísimas empresas se han llevado departamentos enteros de investigadores de las universidades punteras, todos comprados enteros para trabajar para ellos. Entonces, lo siento, cariño, pero se necesita, la sociedad necesita una investigación que no esté dependiendo de una empresa. Y eso me parece importantísimo y eso hay que apoyarlo. Me abres un tema espinoso aquí. Yo trabajo en la universidad pública, en esa ciencia que ha comentado Carlos, que la empresa no le interesa tanto muchas veces, lo que es la investigación que no vale para nada. Que siempre decimos, la investigación que no vale para nada, que ha sido la que ha traído derechos sociales, derechos políticos en humanidades, y que toda la investigación que hacemos en universidades de los años 60 y 50 es lo que trae nuevas leyes y nuevas formas de educar a los niños y entenderlo. En ese campo la ciencia ficción es muy importante. Yo no te puedo decir si el problema de los empresarios es ese, sencillamente porque no
no conozco la empresa como para poder hacer un juicio de este modo. Lo que sí veo es un poquito en la universidad y en mis amigos pues, cercanos, etcétera. Yo veo demasiada seguridad en nosotros mismos. Y eso es algo que la ciencia, que nos viene mucho de Estados Unidos, creo, esa idea del self-made man y de tienes que ser el mejor, etcétera, y tú lo vales, etcétera. Que claro, la inseguridad es malísimo también. Pero realmente creo que lo que yo noto con ese camino duro que decías que falta entre la innovación y la creatividad a los resultados, tengo la sensación que está un poquito más una parte de duda. Solo comento una cosilla. En este momento, en el mundo en inglés, que yo sepa, por los últimos datos que tengo, se publican monografías sobre ciencia ficción en torno a 90 o 100 al año, más o menos como mínimo, que yo tenga registradas. Eso significa, me has presentado como experto en ciencia ficción, gracias, ojalá. Yo no me puedo leer 90 libros al año. Aparte de todo, lo tengo que leer sobre teoría del lenguaje, etc. En 10 años estamos hablando de que me he perdido seguramente 800 libros, como mínimo. Ya no puedo ser un experto. Es mentira. Dice Alan Moore, no sé si os suena, es el guionista de Watchmen, dice que en este momento no puede haber ningún experto en nada. Sencillamente porque en cualquier campo la información es tan grande, y algo así nos comentaba Carlos también, es tan enorme que es imposible ser experto en nada. Entrar en un sitio diciendo yo soy experto en esto es tener mucho valor y mucha ignorancia. Nosotros en la universidad estamos trabajando con equipos de investigación, nos repartimos el trabajo. Yo estaba en Barcelona ahora en un equipo que tenemos de gente de Varsovia, de México, etcétera, y estamos trabajando temas de inmigración en la cultura popular y de parias, etcétera, y cada uno se encarga de un campo enorme consultando a otros compañeros y digamos trabajando en equipo. Esa es la manera en que la universidad estamos intentando trabajar ese problema que comentabas del camino duro de dejar el trabajo individual de tu círculo, de tu universidad, de tu departamento y empezar el diálogo, la idea comunitaria de conocimiento y de búsqueda. Yo no sé en la empresa cómo funcionará. Sois para muchas cosas muy competitivos, la universidad tampoco es que seamos poco competitivos, pero intentamos dejar esa competitividad para el trabajo en equipo y en la búsqueda, digamos, entre todos de solucionar problemas partiendo de la base de que no tenemos ni idea. ¿La ciencia ficción no ha mejorado en China? Hombre, es que en China hay otros factores. Pensar que la ciencia ficción es el único camino que nos va a llevar a mejorar el mundo, pues no. Ojalá, ya está, todo el mundo lee ciencia ficción y se acabó. Pero yo sí creo que entrena la mente mucho más que leer solo novela policíaca o solo novela rosa o solo novela realista. Te mete en esta idea de uy, no lo sé todo. Que creo que es más bien, es el problema que yo veo más en este momento en España con casi todo. Esa idea de qué me vas a contar a mí. Y la ciencia ficción creo que ayuda muchísimo con eso. Yo tengo la ventaja para esta pregunta que no soy español, pero mi examen muy cuidadoso de las innovaciones españolas apuntan que es un país que ha centrado su capacidad de desarrollo de innovación tecnológica en innovaciones con palos. La fregona, el chupa chups y el autogiro, que también tiene el eje que también vale como palo. Es porque nos han dado muchos palos. Efectivamente. Sí, también es un país que frecuentemente la gente pone muchos palos a sus propias ruedas con que todo está conectado. Primero por alusiones. No creo que la empresa privada sea la solución absoluta a todos los problemas de la humanidad. Se alimenta de la sociedad, se alimenta de una sociedad que tiene derechos, que estimula a sus habitantes, que es abierta y que crea motivos para su desarrollo, no solo económico, pero también de los individuos como seres humanos. España tiene un pequeño problema muy práctico, que es poca gente efectivamente haciendo tecnología. Hay muchísima más gente comentando tecnología, discutiendo tecnología, pero si uno mira, son 17% de los estudiantes universitarios en España estudian ingenierías o matemáticas o físicas o biología, que es poco. O sea, no hay una masa crítica. Sí que hay una posibilidad, siempre hay, de reconversión industrial de estudiantes. Hay un caso muy notorio en económicas, que es Eugene Fama, que ganó un premio Nobel en economía. Eugene Fama era licenciado en francés, en literatura francesa. Pero al final de la carrera cambió de idea, pensó que económicas parece interesante, fue a hacer doctorado y terminó ganando el premio Nobel. O sea, no es imposible recalificar gente, pero es mucho más difícil en ciertos campos. No sé si sabes que esto está lleno de filósofos reconvertidos a computer science.
Yo lo he descubierto antes, o sea que te puedes sorprender. Oye, yo tendría para hacerles miles de preguntas, pero estoy seguro que alguna idea se os queda y queréis hacer una pregunta, ¿no? ¿Alguno se anima? No me digáis que no. ¿No? ¿Nadie? Haz una. Bueno, sí. No, yo... no es una pregunta, pero lo he comentado antes, pero relaciono mucho también el tema de la ciencia ficción con las posibilidades que nos da ahora la realidad aumentada, la realidad virtual, los juegos, todos esos mundos, y en particular con las posibilidades que nos da de que cada uno viva la historia de una manera diferente, ¿no? Porque si tú te metes en una historia de ciencia ficción virtual, un tipo Real Player One, pues un poco llevas un camino diferente, ¿no? Cada uno lleva un camino diferente. Como que las historias se van construyendo un poco a medida. Entonces, no sé cómo vosotros pensáis que puede converger lo que es ahora la narrativa de la ciencia ficción con todo este tema de los nuevos mundos inmersivos. Si tenéis algún proyecto, Rosa, de alimentar algún juego o alguna... A mí me encantaría que alguien alimentara algún juego con mis novelas, quiero decir, o sea, si hay algún creador de juegos, pues me encantaría. He hecho un cómic, voy a hacer una serie de televisión, estamos preparando una serie de televisión con Bruna, se han hecho trabajos, por ejemplo, exposiciones de arte virtual con Bruna y una italiana que hizo una cosa preciosa, y se han hecho cosas así un poco tangenciales, pero los juegos no, y lo he pensado muchas veces y me encantaría. No soy yo la que lo puede hacer, porque no lo sé hacer. Bueno, yo dirijo varios trabajos y tesis sobre videojuegos ahora. Yo lo que me cuentan, porque no soy experto, pero me gustan mucho y matar gente en el videojuego nunca está de más. Pero me cuentan que el principal problema es la programación, que la velocidad de programación y la capacidad de programación todavía es muy pequeña para hacer un mundo virtual lo suficientemente interesante y rico como para que notes de verdad que tus decisiones cambian muchas cosas. Ahora, dicho esto, sí que es muy interesante, y los juegos de ciencia ficción, justo es que oí una conferencia el viernes sobre esto, es muy interesante cómo en los juegos el coger un replicante, por ejemplo un robot que está luchando por su humanidad, y el jugador tiene que dar al botón y decir te jodes o te ayudo, es diferente a la literatura. Claro. La literatura te guían, pero la decisión de decir, hay un momento genial en un videojuego que se llama, que a mí no me gusta mucho, pero es interesante, el Detroit, no me acuerdo, más que humanos, algo así, en que si ayudas a una niña, seguramente vas a ir jodido. Y si no la ayudas, te va a ir mejor. Y el juego contempla las dos. Que se muera la niña o sigo yo. Ese es un mundo interesantísimo, que además la ciencia ficción en videojuegos es especialmente rica en eso. Se está explorando muchísimo en muchos videojuegos la idea de cómo luchas contra ti mismo, qué estás explorando de ti mismo cuando decides tomar una decisión a ver qué pasa. ¿Qué es lo que hace la literatura? Hay una autora que estudia muchísimo esto, se llama Marilu Ryan en Estados Unidos, magnífica, tiene unos libros estupendos sobre el tema, pero dice eso. Por ahora estamos solo experimentando a ver a dónde podemos llegar, pero el día que consigamos ampliar la programación y abrir más escenarios, lo que va a ser un campo, pues como es la ciencia ficción, de laboratorio personal, de ética y de mí mismo en esta situación. Esas tesis por... Sería otro género. Un lenguaje, prácticamente. No, y otro género de entretenimiento. Esas tesis son o sea, ¿hay gente de distintos backgrounds, de distintas formaciones y demás, o son gente del ámbito más en el que hay de todo. Yo estoy codirigiendo con alguien de informática para poder, digamos, ver ambos campos, y la alumna pegó un año de baja de formación, un saludo Marina desde aquí, para estudiar programación. Un año de programación, y seguramente no hablar nada de programación en la tesis, pero quiere no hacer pajas mentales demasiado estúpidas sin saber de qué va la cosa. Entonces sí que le hemos animado mucho a que, por favor, esta idea de ciencia ficción, mira la realidad en vez de empezar tú a trabajar en vacío, que es algo que en la universidad nos cuesta mucho a veces, y por eso también intentamos cada vez más trabajar en equipo. De hecho, ahí hay una bonita conexión también entre la escritura y la programación, ¿no? Porque programar, claro. Bueno, no voy a hacer el símil tan tonto, pero bueno, ahí es verdad que hay una forma de crear una Las lógica, limitaciones son mucho mayores. Una lógica en ese... Sí. Voy a hacer un poco de venta.
si me permitís, le quiero preguntar a una persona que está ahí distraída al fondo de la mesa, que se llama Marieta Proença, que tiene bastante experiencia en realidad en desarrollar aplicaciones en realidades inmersivas para empresa. Más o menos, ¿cuál es el tiempo de desarrollo de una VR como la que tienes ahí de la hipoteca autónoma? Porque es cierto lo que dices de la programación, pero más o menos para que los que estén aquí se hagan una idea de cómo de complejo es. Un mes y medio. O sea que es cierto que es complejo, sobre todo es caro, porque hay que poner programadores. Si queréis, algunos os podéis acercar a ver lo que tiene ahí Marieta, que yo creo que para, un poco lo que tú has dicho, para analizar, por ejemplo, cómo se va a comportar una persona o un cliente en el sentido que puede tomar decisiones en un experimento ficcional, pues es útil, ¿no? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Isabel, al BBVA. Hombre, un experto de Customer Experience. Ya sabía yo que en cuanto se dijera la palabra cliente, salía Nacho. No, pero no voy por ahí. A ver, la ciencia ficción es un género minoritario, que no menor, a pesar de que si uno lee la biografía de Philip K. Dick, él mismo tenía dudas sobre si debía escribir ciencia ficción. Creo que está en el debate editorial, y de hecho se publicó, creo que el año pasado, el fenómeno de las series, ¿no? Y lo que demuestran es que hay un público que está ávido de que le cuenten historias. Y lo que creo que fue en Frankfurt, básicamente la comidilla era, y el debate era, hay terceros que nos han comido la tostada, por decirlo de alguna manera, en la forma en la que se cuentan historias. Quizá la cuestión, o sea, leer en sí mismo no es un fin, y me considero lector, sino que se han multiplicado las plataformas a través de las cuales tenemos acceso a información, y quizá no está evolucionando en la misma medida la disponibilidad de opciones, ¿no? Porque interés, creo que hay un interés, ¿no? Y decía que es un género minoritario, igual que lo puede ser el teatro de lo absurdo, igual que lo puede ser el mundo del cómic, ¿no? No sé, lo digo por balancear un poco lo que es la ciencia ficción, ¿no? Aquí y fuera. Para mí es que la ciencia ficción, de verdad, es que estoy en contra de los géneros, insisto, creo que ya en el siglo XXI es que hacemos una literatura mucho más mestiza, ¿no? En el siglo XIX, por ejemplo, las convenciones eran tan duras, y me encantan los novelones del siglo XIX, pero si en el siglo XIX un autor quería escribir una novela protagonizada con un narrador en primera persona, pues normalmente ponían las primeras páginas: he encontrado este manuscrito en el baúl de mi abuelo, porque si no el lector no le seguía, no entendía, ¿no? Entonces, gracias a los cielos, pues ha habido montones de escritores y de escritoras que han roto esas paredes, y ahora pues estamos en otra cosa. Entonces, yo hago estos debates, voy a estos debates de ciencia ficción y me siento siempre un poco incómoda, porque para mí es exactamente igual que cualquier otro. Mis libros de Bruna son exactamente iguales para mí que cualquier otro de mis libros, cualquier otro, con la misma ambición narrativa, con lo del lenguaje, por ejemplo, que decía él. Todo novelista, todo escritor aspira a romper el lenguaje y hablar con un lenguaje que solo él o ella tenga. O sea, por eso yo no entiendo los libros estos del género, comillas, histórico, en donde se recrea como el lenguaje del 16, por Dios. A estas alturas, no sé, ¿no? Es que entonces todos tenemos la obligación de intentar crear nuestro propio lenguaje, y en ciencia ficción pues lo mismo. En ciencia ficción lo que pasa es que es probable que tengas que crear términos nuevos, más que probable y tal, o sea, te exige a lo mejor, como decíamos antes, pues un plus de verificación, de verosimilitud y de tal y cual, ¿no? Pero realmente, y luego la lectura ha sido siempre minoritaria. Pero ese género minoritario, ¿no?, que es la lectura, esa actividad minoritaria que es la lectura, ha ido creciendo desde el principio de los tiempos. En 1900 había un 65% de analfabetos en Europa. Y ha ido creciendo en todo el mundo hasta hace 5 años, que esto es preocupantísimo. Por primera vez hace 5 años se ha roto ese fenómeno de crecimiento. Estuve en México en un simposio sobre educación organizado por SM, gordísimo, hace unos meses, y decían algunos, no, es por Netflix, que es un poco lo que decías tú. No lo creo en absoluto. Siempre han salido, se decía, con televisión, cuando haya televisión, con películas no se va a leer, se seguía leyendo. Con televisión no se va a leer, se seguía leyendo. ¿Qué ha pasado
para que haya ese bajón preocupantísimo en la lectura en 5 años, el smartphone. Ha pasado el smartphone, sí, que nos ocupa entre 4 y 5 horas al día, es decir, todo nuestro ocio. Quiero hacer una pregunta de público. Hay en relación con ese tema, aquí todos los que han pasado a dar la charla al final se han mojado, os habéis mojado con qué va a ocurrir en el 2050 y demás. ¿La escritura va a desaparecer? Porque podría ocurrir que en realidad no necesitemos. Hay que invertir mucho para aprender a escribir y a leer, y a lo mejor no lo necesitamos cuando tengamos un Neuralink puesto aquí, ¿no? Todo puede ser voz y volver un poco hacia atrás en ese sentido, pero avanzar en otros. Hay montones de novelas que dicen eso, yo no me creo ninguna. El teatro no ha desaparecido, no ha desaparecido la poesía. Lo normal es que no desaparezca ninguna forma comunicativa. Digamos, queda pues más aparcado ante un tiempo, etcétera. Pero en principio es muy difícil porque, como dice José María Merino también, somos homo narrans. Entonces necesitamos narrar también. Pero lo éramos antes de tener escritura, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Yo tengo una cuñada que no lee nada, no ve televisión, no ve nada, y yo un día decía, uy, es la persona que rompe la teoría de Merino. Y hasta que me di cuenta que le encantan los cotilleos. Somos homo narrans, o sea, no va a desaparecer. El hipertexto, que hablas de ello, en la universidad se está trabajando mucho en Barcelona, en la Complutense. María Goicoechea está trabajando mucho hipertexto, que es la idea de la interacción con el texto escrito. Igual, falta público, falta programación, faltan genios que se acerquen, porque claro, cuando es minoritario, pues no aparecen Rosas Montero así como así. Necesitas un tiempo para que aparezcan. Y solo una cosita respecto a los géneros. Yo estoy de acuerdo, los géneros en la universidad, bueno, los géneros los hay sobre todo los lectores. Son los que más vais a la librería y decís, me apetece o los editores. Bueno, los editores y los libreros. Eso. Pero yo creo que respuesta a los lectores mucho. Pero ni los escritores prácticamente piensan en géneros y nosotros usamos como herramientas. Yo cuando digo, lea esto como ciencia ficción, explico lo que el lector medio entiende por eso y que lo dicen. Pero, por ejemplo, en el libro de Star Wars me esforcé en que ni una sola vez aparecía la palabra ciencia ficción. Porque no quería mirarles ninguna de las teorías que estamos hablando aquí, ninguna de ellas, mirarla desde otro sitio. Son herramientas nada más de forma de construir, que otra vez en el cole nos enseñan mal. En el cole dicen, tienes que mirar el género, pero en la universidad, por ejemplo, no trabajamos de ese modo. ¿Hay una pregunta? Alfonso. Ella. Bueno, pues ella y tú y ya, si os parece. Estoy totalmente con vosotros, Fernando y Rosa, en el que es súper necesario imaginar más allá del mercado, ¿no? Porque es que si no... Bueno, quiero decir, creo que está bien visto en pensar sobre esos límites, las consecuencias que conlleva, ¿no? Pero creo que las personas que trabajamos en la generación de imágenes mentales, visuales, tenemos la responsabilidad de abrir los límites de lo imaginable y romper un poco los patrones de eso vinculado al capital, ¿no? Porque en realidad... viendo movimientos que vemos ahora totalmente normalizados, tema del género, feminismo y demás, en algún momento fueron algún tipo de ficción o de algo imposible, y fue a raíz de, bueno, pues marcar y de hablar y de abrir esa brecha entre lo imaginable cuando se construye después de mucho tiempo algo que es posible y que se disgrega, ¿no? Entonces, cuando en el tema este de lo imaginable se vincula con las empresas, con el capital, con el mercado, claro que sí, o sea, tiene que formar parte, pero no debería ser el motor o el moto de esto. Creo que va mucho más allá, ¿no? Que aunque entiendo perfectamente lo que has dicho, Antonio, pero es como ojalá se pensase mucho más allá del capitalismo en este caso, por ejemplo, ¿no? Bueno, de hecho hay mucha gente diciendo ahora, alguna gente diciendo ahora que hay que hacer eso, ¿no? Moonshots que haga la sociedad y no necesariamente las empresas. ¿Había otra pregunta? ¿Tú me querías preguntar? Sumando sobre lo que tú comentas, y esto me ha gustado mucho la idea de romper los géneros, y yo veo una metáfora también con algo que, en mi opinión, esto es una opinión y es subjetivo y es personal, que creo que tenemos que romper en diseño de futuros, y tal y como se está dando ahora es algo que está muy sesgado, en cuanto a que lo hacen un grupo de personas determinadas, y a mí me parece que lo que sería realmente interesante es que se rompan esas fronteras y traer el pensamiento del diseño de futuros, democratizarlo para que lo podamos hacer o lo puedan hacer todas las personas de forma individual, que individualmente podamos imaginar escenarios futuros posibles, etcétera,
y que de forma individual nos encaminemos a ellos, que no tengan que venir ciertos gurús a orientarnos, a iluminarnos, a abrirnos cauces, sino, igual que rompes géneros en la literatura, que se rompan, porque esto me parece que es como un neosilo. Hay determinados expertos, y me ha encantado la reflexión de que no existen los expertos, que hablan del diseño futuros, que abren caminos. Y yo pregunto, ¿por qué necesito que me abran caminos? ¿Por qué en vez de no abrir caminos yo a nadie, quién soy yo? ¿Por qué no empodero a las personas para que puedan abrir estos caminos? ¿Por qué no democratizamos el diseño futuros, que ahora mismo está ahí arriba, y no lo bajamos al alcance de todos? Bienvenida. Eso estamos intentando hacer. En eso queremos. Bueno, yo es que no puedo, en primer lugar, dar las gracias al BBVA porque creo que ha sido muy interesante poner en un terreno más comprensible, yo creo, por todo el mundo, lo que significa hablar de futuro de una forma realista. Y ya que tenemos a estos tres expertos en el área de conceptualizar futuros, me permitiría quizá, igual soy un poco osada, pero de todo lo que la tecnología, por ejemplo, y de la fantástica introducción que ha hecho de esa prospección el BBVA esta mañana, me gustaría que eligieran una tecnología y vieran, si se les preguntara a cualquiera de los tres qué futuro, qué concepto de futuro se plantearía, no os voy a decir para una empresa, para España, ¿con cuál de esas tecnologías, con cuál de esas ideas os consideraríais más cómodos para desarrollar ese futuro? No os pido que desarrolléis el futuro porque entiendo que, mira, esto ya es otra cuestión y ya nos iríamos, pero sí que me gustaría un poco que contestaran. Yo he llegado a las 12 y pico, no he oído absolutamente nada. Primera y segunda cosa, y termino enseguida, en realidad no se puede inventar lo que no se conoce. Entonces, no sabíamos de Internet hasta que no... Y lo que ha cambiado Internet de repente el mundo ahora se cumplen 50 años de la primera cosa, pero en realidad se cumplen 25 años desde que estamos usando Internet, de verdad, ¿no? O sea, de la VVV. Y entonces, pues, imposible contestarte a eso, ¿no? Vamos a ver porque doblemente no lo sé, ni de lo que se ha hablado, ni de lo que va a pasar. Yo he hecho en mi novela una aproximación, pero estoy segura de que la realidad nos revolcará. Yo es que no soy experto en esto, admiro a los magos que están ahí haciendo estas cosas de verdad muchísimo, porque el futuro realmente es vuestro y yo no acerto a adivinar. Luego tengo otra cuestión, no creo nada en la adivinanza. Yo estudiando historia, filosofía, literatura, todo el mundo ha fallado. O sea, es que nadie acierta. Yo la historia de la humanidad, yo lo que he visto incluso en los últimos años, no he visto, con la que decía Bill Gates, ¿no?, que comentabais, nadie acierta realmente. Puestos a ¿qué me interesa? De las tecnologías, la que se aplica al cambio climático, porque esa es la única que me da miedo que no acertemos. Es decir, o que acertemos. Incluso la mera sospecha. Bueno, no es cierto, no es cierto. Mira, la sospecha es tan horrorosa, tan horrible. Yo tengo un hijo de 15 meses. Me preocupa mucho. Y que haya esfuerzo comunitario. Para el resto, pues hombre, que nos garantice un poquito... Me gusta mucho, habéis hablado mucho de ética, que siempre aquí los izquierdistas de la universidad, siempre veo, está el tópico, el empresario aquí cruel, etcétera, y me ha encantado, porque me ha gustado muchísimo oíros la obsesión con la protección de datos, con la sostenibilidad, etcétera, pues eso me ha encantado. Eso ya sería la parte segunda, pero es que la primera me parece que sin la primera, como esto en 2050 la cosa va como va, el resto nos va a dar completamente igual. Tienes razón que la gente en Hollywood tiene un refrán de William Goldman que es "Nobody knows anything". O sea, es completamente imposible predecir el éxito de un guión, cuanto más de una tecnología en 40 años. Dicho eso, me he tirado a la piscina y creo que en España tiene condiciones perfectas para sacar provecho de tecnologías de storytelling. Es un país que tiene talento técnico, tiene gente que puede hacer juegos virtuales, puede hacer realidad virtual, puede hacer mucho que tiene materia prima técnica, y tiene una cantidad de gente con una costumbre de storytelling muy, muy intensa. O sea, son dignos herederos de Cervantes.
Eso lo veo mucho en mi trabajo también por obras de ficción escritas en Excel. Las veo muchísimas, así, hay fantásticas. Sí, Oye, ese género me encanta. Tenemos que hacer algo ahí, Antonio. Con que, has de imaginar ese talento en otras plataformas. Vale. Bueno, pues yo oye, pues yo sí. simplemente daros muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero que hayáis disfrutado y hayáis cogido alguna idea y espero también que sigamos en esta conversación. No os vayáis, no os levantéis. Bueno, pues antes de terminar, Esteban, no sé si